Hola, ¿cómo estás? ¡Qué gusto saludarte! Venía yo manejando pronto para poderte encontrar y platicar de un tema muy interesante que vas a poder en práctica luego. Pero antes te voy a pedir que por favor te suscribas si no te has inscrito y que le des clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones a ti primero antes que a nadie. Te voy a hacer una pregunta. Dime en qué año naciste y te diré tu rango generacional. Todos pertenecemos a una generación debidamente clasificada, debidamente identificada, tal y como lo reconocen todas las oficinas de censos de todos los países del mundo y el Censo Internacional de los Estados Unidos. Identificar los límites generacionales es muy útil para los investigadores en sociología, en psicología, en antropología, etc. Gracias a esta clasificación se pueden hacer muchos estudios de muy alto nivel. Y aquí entonces nace la taxonomía de generaciones. Miren, el nombre de la generación son 1, 2, 3, 4, 5 generaciones clasificadas. Y tiene cada generación un año en el que nació. Pero aquí lo interesante es las circunstancias históricas en las que esas personas nacieron. ¿Qué estaba sucediendo en el mundo cuando nacieron y que por ello se clasifican esas generaciones? Y por supuesto su rango o característica psicológica por la que fueron educadas. Miren, la primera es la generación del silencio. Estos niños son los que nacieron en la posguerra. Esta clasificación está hecha de 1930 a 1948. Si tú naciste en ese tiempo, entre 1930 y 1948, perteneces a la generación del silencio. Los conflictos y las circunstancias históricas eran de conflictos bélicos. Ellos nacieron en una situación bélica y el rango de su característica psicológica, el cómo fueron educados, ¿sabes cuál es? El de la austeridad. Es muy importante lo que estamos platicando. Todos esos niños nacieron y fueron educados con una temática de austeridad. Y tienden a ser como neutrales y un poco compleja, ¿verdad? Su forma de relacionarse. La generación que le sigue son los baby boom. Los baby boom nacieron en 1949 a 1968. A lo mejor tus papás o tus abuelos son baby boom. La característica o la circunstancia histórica en la que les tocó nacer es en la que había paz mundial. La gente estaba interesada en que hubiera paz mundial, obviamente, porque venía de una época de guerra, la anterior generación. Es cuando nacieron los hippies. ¿Sí ubicas cuáles son los hippies? Pregúntale a tu papá o a tu abuelo qué es un hippie si es que no sabes a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, la circunstancia histórica era de paz y además un tema muy interesante de explosión demográfica. Allí hubo mucha explosión demográfica. Nacieron muchos niños. Las parejas, los esposos, tenían la idea de decir, pues voy a tener los hijos que Dios nos dé. Entonces nacieron muchas personas, nacieron muchos niños. Es la generación que más personas ha tenido. Fíjense qué interesante, desde que existe esta taxonomía o esta clasificación, es probablemente tus papás, o bueno, tú que me estás viendo ahora, ¿verdad? Y el rasgo característico psicológico con el que fueron educadas estas personas de la generación baby boom es la ambición. La ambición. Las personas ya podían darse el lujo de tener ambiciones, lógicamente,
porque la anterior fue educada bajo términos de austeridad. Entonces aquí nace también, igualmente, la ambición. Qué interesante, ¿verdad? Luego viene la generación X. Esta generación X es de 1969 a 1980. Todas las personas que nacieron en este rango de años, la circunstancia histórica fue de muchas dictaduras en Europa y muchas más en América Latina, y también la famosísima e importante crisis del 73. En 1973 hubo una crisis económica y petrolera muy importante. Ellos nacieron en esta generación y el rasgo característico con el que fueron educados, ese rasgo psicológico es de obsesión por el éxito. ¡Wow! La generación X tiene una obsesión por el éxito. ¡Qué interesante! Si tú tienes negocios, pues tú podrás, a través de esta clasificación, saber bajo qué concepto nacieron y por ahí puedes precisamente hacer la negociación. ¡Wow! ¡Qué interesante! La siguiente generación es la generación Y, mejor conocida como los millennials. Los millennials están clasificados en el periodo de tiempo de 1981 a 1993. Ve sacando cuentas de cuántos años tienen. De 1981 a 1993. Y las circunstancias históricas en las que nacieron fue el inicio. Repito, el inicio de la digitalización. El inicio de la digitalización. Por lo tanto, el rasgo característico psicológico con el que fueron educados fue de frustración. ¡No! Los millennials se frustran fácilmente. ¿Pero cómo? Si todo estaba iniciando en la digitalización. Precisamente, son esa mentalidad del horno de microondas. Todo lo quieren rápido. Y cuando no lo tienen rápido, se frustran. ¡No! ¿Te imaginas? ¡Qué interesante lo que estamos analizando! Pero luego viene la generación Z. La generación Z nació de 1994 a el año 2010. Son los niños de la actualidad. Y las circunstancias históricas en las que nacieron fue la expansión masiva del Internet. Fíjate bien, la expansión, el crecimiento masivo del Internet. O sea, la velocidad aquí hizo su reinado. La expansión masiva del Internet y el rango característico con el que han sido educados estos niños es la irreverencia. Los niños de la generación Z son irreverentes. Tengamos cuidado. La neurología dice, y este dato es muy interesante, la neurología dice que la parte frontal de nuestro cerebro, la última que se desarrolla, la parte frontal del cerebro, que es la que puede discernir y la que puede tomar decisiones, fíjate qué interesante, se acaba de desarrollar hasta los 21 años de edad. No. Entonces imagínate un cerebro que todavía se está desarrollando y que es irreverente. Es importante que consideremos todos estos aspectos para nuestra vida cotidiana, de los negocios y para la educación de nuestros hijos. ¡Qué interesante!, ¿verdad? Pues ya tienes la información. Y bueno, yo te deseo que te vaya muy bien y nos vemos en el próximo video.